¿Estamos ok? ¿Sí? Ok, vamos a iniciar la sesión entonces. En nombre de Dios y de la patria, se abre la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Le damos la bienvenida a los integrantes de esta comisión, también al senador Matías Walker, que hoy día reemplaza a nuestro colega Iván Flores, quien esperamos que pronto nos acompañe y se esté recuperando. También saludamos a la Secretaría Ejecutiva, Araceli, Rodrigo. Tenemos cuenta. Presidenta, tenemos cuenta. Tenemos una comunicación del subsecretario de Telecomunicaciones, señor Claudio Araya, mediante la cual informa sobre el mapa de cobertura real de Internet, telefonía celular y Wi-Fi en las provincias de Cardenal Caro y Colchagua. Esto lo pidió el senador Castro. Una solicitud. Una segunda comunicación de la asesora de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Claudia Cuevas, por medio del cual remite a la comisión el trabajo denominado sobre requisitos exigidos para transitar a conductores de vehículos motorizados y de tracción humana. Experiencia comparada: Colombia, Estados Unidos, México, Japón, Unión Europea y Países Bajos, que fue solicitado durante el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que modifica la ley número 18.290 de tránsito para sancionar al conductor de vehículos motorizados que causare daños o lesiones a quien se traslada en bicicleta u otros ciclos. Boletín 13.975-15. Una comunicación del representante de Cabify en Chile, señor Álvaro Pásquez, mediante la cual solicita exponer ante la comisión durante la discusión de ley que estaba para esta sesión, y solicitud de la senadora señora Rincón para retirar la indicación número 6 del proyecto de ley mencionado precedentemente. Ok. Muchas gracias. Ofrece la palabra. Cuenta. Ok. Yo solo me gustaría mencionar y valorar que el Ejecutivo haya ingresado un proyecto de ley que modifica distintos cuerpos legales para sancionar el robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones. O sea, entendemos que hay un tema de infraestructura crítica, muchas interrupciones respecto al servicio de Internet ocurren o se explican en base al robo de cables, y nos parecía que era un tema que tiene urgencia y esperamos también que sea tramitado con celeridad. Y ahí también agradecemos, se derivó a la Comisión de Constitución ahí el compromiso del senador que hoy día está presidiendo la comisión y que también ha mostrado la mejor disposición para la tramitación con la celeridad que requiere de este proyecto de ley. Si no hay otro punto en la tabla, le damos la bienvenida también a Viviana Díaz, coordinadora legislativa del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Entiendo que el ministro, señor Juan Carlos Muñoz, están exactamente, se excusaron. Yo hablé también con el ministro el día de ayer, tanto él como el subsecretario están positivos, así que están realizando la cuarentena respectiva. Entonces Viviana va a representar hoy día a las autoridades del ministerio. Vamos a iniciar entonces la sesión con el primer y único tema de la tabla del día de hoy, para iniciar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ella se presten. Nosotros solicitamos como comisión un nuevo plazo de indicaciones. El Ejecutivo nos había planteado ahí que quería presentar algunas, la lógica más que nada de la forma y para poder dar una buena bajada a lo que este proyecto de ley significa. El compromiso con la sala también no eran temas de fondo, sino en esta línea. ¿Ah? O sea, las audiencias en su minuto ya se escucharon y esperamos tramitarla también con la celeridad que se requiere. Así que yo le voy a dar la palabra al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, a la señora Viviana Díaz. Tiene la palabra Viviana. Muy buenos días, Presidenta, muy buenos días a la Comisión. Por su intermedio, primero que todo les quiero dar las muchas gracias por este periodo extraordinario para poder presentar indicaciones a un proyecto de ley que ya estaba listo para su votación en sala, y darles las gracias porque a la Comisión, que en el fondo estuvo de acuerdo para este periodo extraordinario de indicaciones, porque nosotros internamente dentro del Ministerio
habían algunos temas que queríamos pulir, porque efectivamente la forma en que estaba tratado en el proyecto de ley que ya está despachado a la sala, había un par de ripios que generaban problemas para la aplicación de esta ley como estaba. Entonces nosotros, cumpliendo el compromiso por el que tomamos también, tanto con la comisión como con la sala, nos mantuvimos en el límite de solo presentar indicaciones formales. Gracias. Bueno, el esquema de la presentación para hoy va a ser primero presentarles muy a grosso modo cuál es la justificación para este proyecto de ley. Luego también a grandes rasgos explicar cuál es la composición del proyecto de ley y finalmente explicar en detalle cuáles son las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Siguiente, por favor. Gracias. Por una parte, una de las justificaciones y por qué para nosotros también fue una disyuntiva si iniciábamos, o sea, abríamos esta puerta o no para presentar indicaciones, es que ha pasado mucho tiempo desde que comenzó este servicio a prestarse en Chile. Entonces ya van cerca de 8 años en que primero Uber, luego Cabify y luego se fueron sumando otras aplicaciones, en que están estas aplicaciones operando en Chile y están operando fuera de toda regulación. Entonces, finalmente existe un escenario en que existe, un escenario de competencia en que existe un sector regulado que se enfrenta a un sector sin regulación. Entonces, esto genera beneficios que no debieran entenderse de esa manera en la situación tributaria de las aplicaciones de servicio de transporte. Hay problemas en la fiscalía. Es posible fiscalizar a autos que en el fondo son vehículos particulares, en la condición de los conductores. O sea, hoy día cualquier persona que no tenga licencia profesional puede trabajar como conductor, muchas gracias, como conductor de estas aplicaciones. Y además las condiciones de los vehículos, o sea, no existen antigüedades mínimas ni máximas para poder operar estos servicios. La siguiente, por favor. Entonces, lo que se propone en este proyecto de ley, que se comenzó a tramitar en la administración anterior, pero que nosotros también consideramos que es necesario regular, por una parte, define lo que debiera entenderse por una empresa de aplicación de transporte, o sea, las apps que hoy día todos conocemos. Además, se crea un registro de empresas de aplicaciones de transporte, un registro que va a estar a cargo del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Se establecen exigencias de operación, o sea, el Ministerio debiera establecer a través de un reglamento cuáles son las exigencias de operación para que los vehículos que operan como parte de estas aplicaciones puedan trabajar como un símil a los taxis, digamos. Contempla además exigencias para vehículos y conductores, que es lo que veíamos antes, de que hay un problema importante en que no se establece cuáles son las condiciones mínimas para los automóviles y tampoco se establece actualmente, no existen exigencias para que los conductores que manejan y que en el fondo los usuarios se someten finalmente a este servicio, sean conductores profesionales. Y finalmente, el proyecto de ley contempla infracciones y sanciones para los incumplimientos tanto de las aplicaciones como de los conductores. Siguiente, por favor. Luego, nosotros, como les comentaba en un inicio, presentamos una serie de indicaciones que son, de verdad que indicaciones muy, muy, muy formales, porque en nuestra consideración, y también tratamos de ser muy breves en el número de indicaciones que presentamos, pensábamos que existen ciertos detalles que podían ser mejorados. Entonces, en el artículo 2, que establece cuáles son los antecedentes que debe consignarse en el registro, en la letra B, por ejemplo, aparece en la propuesta despachada a la sala, establecía que además de establecerse, por ejemplo, representantes legales de las aplicaciones, además se establecerían los ejecutivos responsables.
Luego, existe un problema porque en el fondo no se define ni en la ley ni en ninguna otra parte quiénes van a ser o qué significa ser ejecutivo responsable o cuál va a ser el alcance de esa responsabilidad. Y por lo tanto, si, en términos jurídicos, si ya se establece cuáles van a ser los representantes legales, no tiene mucho sentido además agregar ejecutivos responsables. Y de todas maneras, si se está pensando en que sean ejecutivos responsables la comunicación que va a haber entre el ministerio y la aplicación, existe otra letra en el que se establece cuáles van a ser los canales de comunicación. Entonces no existe mucho sentido por qué establecer quiénes, o sea, que además se establezcan los ejecutivos responsables. Luego, en la letra D, la indicación lo único que hace es aclarar que los vehículos tienen que registrarse solo en una región. Si bien en el encabezado de esa letra se establecía que de alguna manera se daba a entender que los vehículos debían inscribirse en solo una región, esto quizás necesito ir un poquito más atrás. El registro establece que las EAT pueden estar establecidas a lo largo de Chile. Sin embargo, respecto de los vehículos, estos deben inscribirse solo en una región. Y en el fondo, la explicación de esto es que es igualar la cancha en el fondo con la regulación de los taxis. O sea, los taxis están circunscritos a una región y por lo tanto no existe razón para que los vehículos de las aplicaciones tengan libertad en todo Chile. Luego, en el artículo 3, que regula... Liliana, yo perdón. es una moción de orden porque estamos revisando las indicaciones que ingresó el Ejecutivo. Sí. La Secretaría me informa que se ingresaron también otras indicaciones que son indicaciones de los parlamentarios. Entonces, ahí yo, por eso, que algunas de ellas. Entonces, tenemos que ir revisando también las indicaciones de los parlamentarios. ¿Ya? Entonces, ahí le propongo que la Secretaría Ejecutiva vamos avanzando y le vamos dando la palabra al Ejecutivo en virtud de lo que ustedes han planteado. Si no, podemos terminar, pero yo prefiero que vayamos, porque además este debate se dio en la legislatura anterior de manera más intensa, entonces para ordenarnos. Senador Castro. Sí, alguna explicación en algún minuto. Por eso, sí. La idea es ir votando, ir avanzando en esto. Entonces, ¿les parece? Vamos a retroceder. Perfecto. Le voy a dar la palabra a Araceli y partimos por el artículo 2. Araceli. A ver. La primera indicación está al artículo primero, es una indicación de la senadora Rincón. El artículo primero del proyecto de ley establece que se denominará empresa de aplicación de transporte en adelante EAT a toda persona jurídica que preste o ponga a disposición de las personas un servicio de plataforma digital, sistema informático o tecnología de cualquier tipo que permita a un pasajero, administrador o conductor de un vehículo de transporte menor de pasajeros para ser transportado desde un origen a un destino determinado, pagando una tarifa por el servicio recibido. Estas serán consideradas para todos los efectos como empresas de transporte remunerado de pasajeros y asimismo sus servicios serán calificados como servicios de transporte remunerado de pasajeros. La indicación de la senadora Rincón es para sustituir en el inciso primero, después de las palabras o conductor de, la frase de transporte menor de pasajeros por la siguiente motorizado. O sea, agrega motorizado, claro. Agrega. De transporte menor de pasajero por la siguiente motorizado, la sustituye. Claro. Viviana, ¿ustedes pudieron revisar el artículo 1 con la indicación presentada? Gracias, señora presidenta. Sí, nosotros estamos de acuerdo que se califique que en el fondo el servicio que estas aplicaciones prestan son transporte menor de pasajero motorizado, digamos. Si no hay, no tenemos reparo respecto de esta indicación. Ok, entonces voy a poner... Senador Kusanovich, ¿cómo vota?
A favor. Senador Van Rysselberghe. Senador Walker. A favor de la indicación del jefa. Senador Castro. Presidenta. Voto a favor. Ya. Aprobada sin modificaciones, 5-0. Pasar a la Indicación. siguiente indicación. Por favor, siguiente indicación. La letra B, aprobada en general, dice la individualización de los representantes legales y ejecutivos responsables de la empresa de aplicación de transporte y su domicilio en Chile con indicación de comuna y región. La indicación del ejecutivo es para eliminar la siguiente frase: y ejecutivos responsables de la empresa de aplicación de transporte, que explicó recién la asesora. Muchas gracias, Araceli. Efectivamente, fue explicado por el Ejecutivo, se ofrece la palabra. Yo entiendo que se trata de un término en definitiva que se entiende indefinido, no tampoco se establece el alcance de lo que debe ser un ejecutivo responsable, entiendo tampoco fiscalizable, entonces por eso se propone sacarlo de la normativa. Se ofrece la palabra sobre el punto, si no lo colocamos en votación. En votación. Araceli. Senador Kusanovich. Por supuesto, tiene la palabra, senador. Gracias. Hoy en día, ¿cómo funciona el tema en caso de los radiotaxis? ¿Que hay algún tipo de registro? Porque básicamente debería ser casi lo mismo. Pero el radiotaxi es una organización que organiza una distribución de medios de transporte. Esto básicamente también es lo mismo. ¿Cómo funciona? ¿Hay un registro? ¿Hay algo? Tiene Gracias. la palabra, Viviana. Gracias, senador. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, sí, de hecho, la idea que tiene este proyecto de ley es precisamente igualar o hacerlo lo más símil posible entre la regulación que existe de los taxis, de los radiotaxis, que ya tienen una regulación, y luego subir a esa misma regulación las aplicaciones. Entonces, claro, existe un registro de radiotaxi, no existe un registro de conductores, que esto sí es una diferencia con este proyecto de ley, pero en esos casos también existen quienes van a ser los responsables en el sentido de quiénes son los representantes legales de esa empresa, cuando se está constituida como empresa, digamos, que es el caso de los radiotaxis. Sí, senador. Pero, a ver, no existiría, en el caso de los radiotaxis, ¿existe un registro de choferes? Viviana. Sí. Eso no lo tengo tan claro si existe un registro de choferes. Porque, perdón, porque yo de repente hay que tener cuidado con un tema. El Uber no es un nuevo sistema de transporte, es un nuevo sistema de llamado de vehículos de transporte. Yo antes salía a la calle y levantaba la mano, después lo llamaba por teléfono, después lo llamaba por celular y ahora lo llamo por internet. Este es un nuevo sistema de llamado de vehículos de transporte, pero los autos usan 4 ruedas y deberían cumplir la ley de transporte como cualquier otro vehículo. Y por eso hay que tener cuidado con no confundir esas cosas. Gracias, senador. Viviana, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. O sea, sí, porque reconocemos que existe un servicio que es símil a lo que hacen los taxis y los radiotaxis, que efectivamente tienen una regulación, pero este tipo de servicio no tiene regulación y es por eso que estamos discutiendo que poder regularlo en el fondo. Entonces, efectivamente, es un servicio que es muy similar a los taxis, que lo conocemos hoy, por ejemplo, lo llamamos, ¿no? Pero los servicios que se prestan por estas aplicaciones no tienen conductores profesionales, no tienen seguro asociado. Entonces, eso es lo que se busca con este proyecto de ley. Gracias, Viviana. Senador. Sí, por supuesto que no tiene, porque están llamando a vehículos que no cumplen la ley de transporte y son ilegales, y no ha habido una sanción drástica o un tema de fiscalización drástico.
porque básicamente hoy en día los taxis, los móviles que usa Uber, independiente que esté reconocido el sistema de taxímetro que es una aplicación, eso no está reconocido, por lo tanto hasta un taxi que se prestara servicio a través de esta plataforma no podría usar el taxímetro Uber porque es ilegal, digamos, tendría que usar su taxímetro, a no ser que sea transporte privado de pasajeros. Pero ese es un tema de falta de fiscalización porque la norma está. El vehículo que hace transporte de pasajeros debería ser un taxi, un taxi de turismo, un transporte privado de pasajeros, etc. Pero no es que no esté la norma para hacer transporte está. La ley de transporte es clara en los tipos de vehículos que hay, que la queramos cambiar es otra cosa. Pero ahí yo tengo un tema que una cosa es que normemos cómo le damos a cualquier actividad comercial que se haga en el territorio de Chile tiene que pagar impuestos y cumplir las leyes de la República. El Uber tiene que cumplir, la plataforma tiene que cumplir las leyes de la República y esto involucra pagar impuestos, etcétera, y también utilizar autos que cumplan la normativa de transporte público de pasajeros. De repente estamos como inventando algo nuevo y si queremos inventar un nuevo medio de transporte, tendríamos que agregarlo en la ley de transporte, ¿no? Sí, senador, lo que ocurre que lo que está ocurriendo hoy día, ni siquiera se reconocen como empresas las plataformas de transporte remunerado a pasajeros. Entonces ahora lo que estamos haciendo primero incluso definir eso para regularlos. Acá lo que tenemos es una realidad que hay distintas plataformas que ofrecen el servicio de transporte remunerado a pasajeros que se ha masificado, pero está desregulado. Entonces cualquier situación de fiscalización lo que hace finalmente es sancionar porque no está cumpliendo con esos estándares. Y lo que estamos haciendo acá es regularlo, porque si no, definitivamente es prohibirlo. Y ese no fue el camino. Es que está regulado. O sea, a lo mejor podemos tener vacío en el tema de la plataforma, pero la plataforma debería regirse por cualquier ley de la República que yo si hago una actividad comercial dentro del territorio chileno, tengo que cumplir las normas. Y una de las normas es cumplir que el auto cumpla los estándares que se requieren para un transporte privado o público de pasajeros. Por lo tanto, estamos diciendo que este fuera un nuevo sistema de transporte y no es un nuevo sistema de transporte, es un nuevo sistema de llamado de vehículos de transporte público. Y los vehículos de transporte público están definidos en la ley. A no ser que queramos modificar la ley de transporte de vehículos de transporte público y agregar o eliminar un... Por ejemplo, hoy en día, ¿cuál es el problema? El problema es que el parque de taxis está cerrado. Si alguien quiere trabajar en Uber y quiere cumplir la ley, el taxi no es cosa de llegar e ir a comprar un taxi porque no te dan lugar. Tenés que comprarle el cupo a otra persona. Entonces, si tú lo miras de un tema práctico, uno de los problemas es que esté cerrado el parque de taxi. ¿Entiendes? Porque el que quiere cumplir la ley no la puede cumplir porque no tiene la opción de cumplirla. Ahora, si queremos hacer que un vehículo común y corriente cumpla unas normas aparte, por ejemplo, de taxi, le apliquemos las normas, tenemos que agregar un nuevo tipo de vehículo en la ley de transporte. No sé, en mi opinión. Creo que el camino es que lo que no está normado y ahora lo que se está haciendo es un esfuerzo por regularlo. Ahí tenemos diferencias. Bueno, yo lo que les propongo, si no revisemos la ley, porque si revisamos el resto de los artículos, efectivamente hay ciertas definiciones que van en esa línea. Puede ser que a lo mejor que se acoja a lo que existe, pero acá se reconoce que hay un puede ser que no estén todas las normas necesarias para regular una aplicación, pero básicamente las normas básicas están. Gracias. Un segundo, por favor. Si es que no entiendo los primeros puntos. Ya, colegas, yo le voy a proponer lo siguiente porque, claro, como mucho no... De hecho, yo llegué a la última parte de la discusión de este proyecto de ley, porque a mi juicio, parte de lo que señala el senador Kusanovich
está regulado dentro del proyecto de ley. Entonces le propongo que no votemos hoy día, lo voy a dejar para la próxima sesión, pero vamos revisando las indicaciones y comentándolas, porque si no partimos desde desde el inicio, la idea era abordar las formas para la buena implementación que tiene que ver con ampliar plazos, con dar facilidades también a quienes son parte de las plataformas, pero sin duda que es un espacio que tenemos que regular, pero tampoco podemos desconocer que una realidad que está funcionando hace 8 años. Yo les propongo eso. ¿Ah? Vamos avanzando en las indicaciones y las vamos comentando y las ya en otra ocasión. Senador Kusanovich. Gracias, Presidenta. Lo que pasa es que en este punto 2, a mí me gustaría, yo no tengo todos los antecedentes, pero me gustaría que las exigencias que tienen hoy día los radiotaxis, que es muy parecido al tema, deberían ser las mismas a las que están exigiendo acá para las plataformas. No debería ser mayormente distinto, a no ser que haya alguna condición muy diferente que tengamos que agregarle algo, pero debería ser igual a las normas que cumplen los radiotaxis, porque básicamente el Uber es un radiotaxi de Internet que controla móviles que deberían cumplir la ley de transporte. Gracias, senador. Si lo que el proyecto pretende, yo diría que básicamente son 4 puntos. Ver el tema de la seguridad de los usuarios, las exigencias de los conductores, se establece, por ejemplo, el tema de la licencia profesional, y por eso también queríamos revisar desde el punto de vista de la forma, para dar los plazos adecuados de que puedan cumplir con este requisito, cuáles son los requisitos que tienen que cumplir las empresas o las plataformas, y también regular y equilibrar un poco la relación que tienen con el gremio de taxis, la competencia con los taxis. Eso es lo que estamos ordenando acá. Porque el tema también, algunos han planteado el tema laboral, contractual, eso está en otra instancia, no es la idea matriz de este proyecto. Entonces, yo lo que les pido es revisemos con calma las indicaciones, lo votamos en una próxima comisión, pero el objetivo es ese, porque si no vamos a dar la discusión en general nuevamente, y esto está resuelto. Ya pasó por los trámites que corresponden, también pasó por Hacienda, y que usted también ha planteado, a mi juicio, se están incorporadas en el proyecto de ley que estamos discutiendo. Senador Castro. Sí, como estamos en un segundo informe, por lo tanto hay un recorrido ya que yo sé que no todos lo han vivido exactamente por la legislatura que cambió, pero hago ver que la legislación para los trabajadores de esta empresa va a entrar en vigencia en septiembre. Es un plazo que ya está establecido. Mirando el calendario, el día 1 de junio, que es la próxima sesión, es cuenta pública del presidente de la República. Saltamos al 8 de inmediato. Entonces, ojo con los tiempos también, presidente, ecualizar esto y que no se desfase demasiado tampoco la votación, o a no ser que usted cite extraordinariamente, Podemos no sé, hacerlo. ahí tendrá que, para el efecto de que esto también siga avanzando. Muchas gracias, senador Castro. Senador Walker. Presidenta, yo quiero apoyar lo que usted ha señalado y lo que ha señalado el senador Castro. Nosotros tenemos un mandato de abocarnos a conocer un proyecto de ley específico que como ha dicho el Ejecutivo, tiene 5 propósitos muy concretos, ¿no? Definir lo que debiera entenderse por una empresa de aplicación de transporte, crear un registro, establecer las exigencias de operación, las exigencias para los vehículos y los conductores. Yo quiero, si me permite, Presidenta, decirlo también como presidente de la Comisión de Constitución, porque los delitos que hemos conocido contra niñas, niños y adolescentes, que a veces, no quiero estigmatizar, porque a veces se cometen precisamente en estos vehículos por falta de regulación de las medidas de seguridad. Es especialmente preocupante, porque si hay algo que permite la tecnología, no solamente es que se pueda pedir un vehículo vía la aplicación del teléfono, sino que pueda haber una georreferenciación, pueda haber alertas de parte de los usuarios. Pensemos una niña o una mujer cuando está siendo objeto de peligro. Lo digo también porque estamos tramitando, como usted sabe, Presidenta, en concordancia con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, todo lo que dice relación con el proyecto de ley
por una vida libre de Libre de violencia para violencia. las mujeres. Entonces, estamos hablando de esos temas que requieren una resolución. O sea, yo, Presidenta, la apoyo en su decisión de seguir adelante con esta discusión, de no entramparnos. Obviamente los senadores somos libres de presentar otras iniciativas sobre otros aspectos más genéricos, pero en este caso, esta comisión que usted preside muy bien, Presidenta, tiene un mandato específico y debemos abocarnos a ese mandato. Yo estoy circunstancialmente reemplazando al senador Iván Flores, que por razones o accidentes no puede estar hoy día, pero yo apoyo su inquietud respecto de avanzar en la tramitación de este proyecto, no solo por una cuestión de regulación del transporte, sino también por un tema de seguridad de los pasajeros y pasajeras. Muchas gracias, senador Walker. Entonces, les propongo que sigamos avanzando en la revisión de las indicaciones y respecto de lo que plantea el senador Castro, le vamos a hacer una propuesta a ver si citamos a una extraordinaria o resolvemos un cronograma que no dé garantías de poder calzar los tiempos con la otra legislación. Araceli. Al artículo 2 también hay una indicación a la letra D del honorable senador señor Juan Rieselberghe para reemplazar luego de la expresión en la región cuya inscripción corresponda el texto por el siguiente: salvo en el caso que la siguiente ruta tenga por destino la región colindante, para lo cual el conductor y el vehículo están debidamente habilitados para ello en la empresa de aplicación de transporte respectiva. Viviana solicitó la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, nosotros tenemos una observación respecto de esta indicación. Por una parte, entendemos la preocupación que existe precisamente en la zona, y de hecho yo cuando conversaba respecto de esta indicación, ponía como ejemplo lo que pasaba entre Chillán y Concepción. O sea que en el fondo son ciudades límites regionales. Pero creemos que la forma de salvarlo está precisamente en cómo está planteada actualmente el texto, porque durante la discusión en esta misma comisión se incorporó la parte final, digamos, que está en negrita en el comparado, digamos, en que dice que salvo que en el caso, bueno, que los viajes se tienen que hacer dentro de la misma región, salvo cuando pase a la siguiente región. Y en ese caso se pone la salvedad de que si uno de los vehículos pasa a la siguiente región, pueda devolverse con pasajeros, digamos. Entonces, creemos que nosotros que como está planteada hoy día la propuesta del Senado, cubre la preocupación que está en la indicación presentada. Gracias, Muchas gracias, presidente. Viviana. Senador. El caso es que muchas gracias. Voy a poner la mascarilla para que no me... Sí, el espíritu de la indicación es que en la zona nuestra hay vecinos de Chillán y de Concepción que viajan al aeropuerto. Entonces, entendemos que si no se materializa la indicación, los vehículos no podrían pasar de una región a la otra, un poco lo mismo que pasa con Valparaíso y Santiago. No sé, ese es la motivación de la indicación. Viviana, ¿y con lo que ustedes proponen se resuelve esa situación? Presidenta, gracias. Nosotros no proponemos un cambio en ese sentido acá, sino que es mantener lo que ya existe en la indicación, o sea, en el texto propuesto por el Senado, porque entendemos que esa preocupación está. O sea, dice finalmente que los primeros estarán habilitados solo para tomar pasajeros e iniciar rutas de transporte remunerado de pasajeros en la región cuya inscripción corresponde. O sea, en el fondo se puede mover dentro de la región en la que están inscritos. Pero luego está la salvedad que nosotros entendemos que cubre esta preocupación, salvo en el caso que la siguiente ruta tenga por destino la región donde se encuentran inscritos el conductor habilitado y el respectivo vehículo. O sea, en el fondo, la ida y la vuelta. No, está inscrito en una sola región, pero cubre, o sea, si en el fondo él precisamente toma la preocupación que es
por ejemplo, en el caso de Chillán Concepción o Chillán Aeropuerto, digamos. Exacto, la idea es que no, exactamente. Y eso es lo que está a mi cubierto juicio lo por la recoge. propuesta. No, En la propuesta del Senado. Nosotros no quisimos tocar nada acá porque entendíamos que solucionaba ese problema. así es. Muchas gracias, Viviana. Senador Kuzanovich. Mira, en este caso para mí debería funcionar igual como funciona el tema para los taxis. Debería ser la misma regulación que usan los taxis para pasarse de un lado a otro que para el caso de esto. No debería haber diferencia. O sea, yo entiendo que con la indicación se busca igualarla con la regulación de los taxis básicos. Senador Van Rieselberg, ahí yo encuentro que está cubierta la indicación, o al menos el espíritu de su indicación. Sí. Ok. No, pero ya, lo dejamos planteado. Vamos a pasar a la siguiente, senador. Ok. Se retira la indicación del senador. Y queda en acta para la historia de la ley que efectivamente se recoge la inquietud o el espíritu de la inquietud planteada. Araceli. A continuación, en la misma letra D, está la indicación número 4 del Ejecutivo para agregar a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración. Los vehículos solo podrán estar inscritos en una de las regiones en las cuales se encuentra registrada la Ok. empresa de aplicación de transporte. Viviana tiene la palabra. Gracias, Araceli. Muchas gracias, Presidenta. Sí, bueno, como les indicaba anteriormente, la idea de esta indicación es solo aclarar, porque creemos que al principio, cuando dice conductores habilitados, los vehículos adscritos por cada región, no quedaba claro si se refería a los conductores o a los vehículos. Entonces, la idea es aclarar que se refiere a los vehículos, y como decía el presidente hace un rato, la idea es equiparar a los taxis que solo pueden estar inscritos en una región. Ese es el sentido de la indicación. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente indicación, por favor. Pasamos al artículo 3º. Tercero. El artículo 3º señala que el registro será de consulta pública. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones será el responsable de la confección y custodia de las bases de datos que integren el registro y de aquellas que se conformen con motivo de su operación, debiendo resguardar los datos personales que estén incluidos en ellas conforme al marco legal vigente sobre protección de datos personales. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones regulará las condiciones técnicas y el procedimiento de inscripción y actualización de la información en el referido registro, y estará facultado para establecer cobros por la inscripción en el registro y por la emisión de documentos. Las empresas de aplicación de transportes deberán informar al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones los conductores con los que operan y la baja de estos de sus servicios, los que serán eliminados del registro si no prestaren servicio en una de las demás empresas de aplicación de transportes inscritas. Los conductores deberán validar la información entregada por las empresas de aplicación de transportes en el plazo de 10 días contado de su notificación, de acuerdo con el procedimiento que disponga el reglamento. Solo podrán registrarse vehículos cuyos propietarios o meros tenedores sean personas naturales. No podrán registrarse más de 2 vehículos totales en el registro por cada propietario, los que podrán operar en distintas empresas de aplicación de transporte. Este el inciso 5, se formuló la indicación número 5 de la honorable senadora señora Sepúlveda para reemplazar la frase registrarse vehículos por la cantidad de vehículos equivalentes a los servicios de alquiler existentes a nivel nacional al momento de la publicación de la ley diferenciado por región. También está la indicación número 6, que fue retirada de la senadora Rincón, la indicación número 7 del presidente de la República para reemplazarlo por el siguiente, el inciso 5. Solo podrán registrarse vehículos cuyos propietarios o meros tenedores inscritos en el registro de vehículos motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación sean personas naturales. No podrán registrarse más de 2 vehículos totales en el registro por cada propietario o mero tenedor inscrito, los que podrán operar en distintas empresas de aplicación de transporte. También está la indicación número 8 de la senadora Gatica para sustituirlo por lo siguiente.
Solo podrán registrarse la cantidad de vehículos equivalentes a los dispuestos para servicios de alquiler de transportes de pasajeros existentes a nivel nacional al momento de la publicación de la ley, de acuerdo a lo establecido por cada región, cuyos propietarios o meros tenedores sean personas naturales. No podrán registrarse más de 2 vehículos totales en el registro por cada propietario, los que podrán operar en distintas empresas de aplicación de transportes, todo en conformidad a lo establecido el reglamento. Y la indicación número 9 de la senadora Rincón para agregar un siguiente inciso final nuevo. El registro deberá ser publicado en el sitio web del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en un plazo no superior a 3 meses, una vez constituida y registrada la plataforma en las entidades correspondientes. Muchas gracias, Araceli. Vamos a ofrecer la palabra al Ejecutivo sobre la indicación de las otras. Viviana. No sé cómo explicar nuestra indicación o la puedo explicar por orden. Como Ya. usted disponga. Ya, o sea, Empezamos por la del Ejecutivo. Ya. La idea de nuestra indicación acá es solo aclarar que, bueno, en la discusión en el Senado se incorporó el hecho que solo podrán registrarse vehículos cuyos propietarios o meros tenedores sean personas naturales. Luego quedaba un poco en el aire qué tipo de meros tenedores podían ser los que inscribieran vehículos. Entonces lo que hicimos acá fue aclarar que se tratara de meros tenedores inscritos en el registro civil, digamos, porque la idea es cubrir a aquellas personas que compraron vehículos, por ejemplo, bajo la modalidad del leasing. Entonces, nuestra indicación, por una parte, es aclarar ese punto, y luego, para hacerlo concordante con ese cambio, es que sigue el mismo inciso diciendo, no podrán registrarse más de 2 vehículos totales en el registro por cada propietario, y ahí también abrimos que sea por cada propietario o mero tenedor inscrito, o tenedor inscrito, creo que dijimos. Pero esa fue la finalidad de nuestra indicación, en el fondo, aclarar a qué meros tenedores se refería la regla. Ahora, respecto de las otras indicaciones, que según entiendo lo que señala la indicación de la senadora Sepúlveda y de la senadora Gatica son bien similares, que el punto que entiendo que se busca con estas indicaciones es cerrar el parque, digamos. Sin embargo, creemos que existen, o sea, por una parte, el proyecto de ley sí soluciona este problema, porque una vez inscrito la aplicación, se va a dar un periodo de 18 meses de congelamiento, que en el fondo lo que quiere el ministerio con esto es tener información para ver precisamente cómo está el parque. Y luego, para poder cerrar o no, se deja en términos del reglamento si se necesita o no cerrar el parque. Entonces creo que es peligroso finalmente dejar establecido en la ley cuál debiera ser el parque abierto o cerrado, porque finalmente esas son, o sea, sería avanzar en otro proyecto de ley para poder abrir el parque nuevo, entonces es complejo dejarlo establecido a nivel legal. Esos son los comentarios respecto. Y había uno más respecto de la indicación de la senadora Rincón, que eso estaba buscando, pero... Inciso nuevo. Inciso nuevo, exacto. Que existe obligación de publicar en el sitio web en otro artículo, que es lo que estaba buscando. No sé si quiere, me da deberá ser publicado ¿Sí? en el sitio web del Ministerio de Transporte Sí, y está... Telecomunicaciones en un plazo no superior a 3 meses, una vez constituida y registrada la plataforma en las entidades correspondientes. Sí, o de repente, claro, este plazo de 3 meses podemos dejarlo, pero está la obligación de publicación del registro. Ok, entonces se recoge más adelante y ahí la podemos subsumir. Claro. Ok. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Senador Kusanovich había solicitado la palabra. Gracias, Presidenta. Lo que pasa es que acá hay una tremenda contradicción en este tema del parque, porque hoy en día tenemos el parque cerrado de taxi y por otra parte estamos generando un nuevo vehículo taxi 2.0 que estamos indirectamente abriendo el parque. Yo soy enemigo de los parques cerrados en todo caso, porque
atentan contra la libertad de las personas. Pero por un lado tenemos el parque taxi cerrado y por otro lado estamos abriendo el parque generando un taxi 2.0, digamos. Es medio contradictorio. Gracias. Gracias, senador. Entonces entiendo que la indicación de la senadora Rincón se recoge más adelante. Yo propongo que lo discutamos, lo tengamos ahí a la vista cuando lleguemos a ese punto, y los otros puntos ya han sido comentados para la eventual votación. Continuamos con el siguiente artículo, por favor. El siguiente artículo es el número 4, que establece el título segundo, los requisitos para la prestación del servicio. Artículo 4. Para prestar servicio de transporte remunerado de pasajeros, las empresas de aplicación de transporte deberán inscribirse en el registro y cumplir con los requisitos que se señalan a continuación, según las especificaciones que señala el reglamento. A. Ser personas jurídicas constituidas en Chile. B. Tener giro de transporte remunerado de pasajeros y haber iniciado actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. C. Mantener de manera permanente a disposición de los usuarios medios de comunicación para consultas, reclamos o denuncias. D. Contar con seguros de responsabilidad civil para los vehículos y pasajeros y de vida o incapacidad transitoria o permanente para el conductor conforme a las condiciones, coberturas y plazos que determina el reglamento. E. Las demás que señale el reglamento. A este artículo se presentó una indicación, que es la número 10 del presidente de la República, para reemplazar la letra D por la siguiente: contar con seguros para los vehículos, conductores, pasajeros y terceros para cubrir los riesgos cuyos montos mínimos de cobertura y condiciones serán determinados mediante el reglamento. Gracias. Le voy a dar la palabra al Ejecutivo. Entiendo que acá se recogen algunas observaciones que hizo la Comisión para el Mercado Financiero, ¿no? A la redacción. Viviana. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Sí, acá nosotros entendemos la necesidad precisamente de lo que está haciendo este proyecto de ley, que es elevar la seguridad tanto de los conductores, de los pasajeros, y nosotros además agregamos a los terceros, pensando también en los peatones, que originalmente no estaba considerado. Pero sí proponemos que la regulación específica de los seguros pase a un reglamento. Primero porque volvemos al tema de la rigidez que existe cuando este tipo de asuntos se establecen a la altura legal, digamos, pero además porque la Comisión de Mercado Financiero señaló que existían problemas con esta redacción de la manera en que estaba. Por una parte, se establece el problema de la responsabilidad civil tanto para vehículos y pasajeros, y en general no existe un mercado en que se cubran los dos riesgos con un mismo seguro. O sea, necesariamente van a tener que ser dos seguros, uno por daños patrimoniales, digamos, y otro para daños personales, por una parte. Luego, tampoco se establece qué significa incapacidad transitoria o permanente. Y tampoco existen seguros que cubran un riesgo que en el fondo no está definido. Por otra parte, ¿qué pasa con los seguros de vida? Se nos informaba por parte de la Comisión para el Mercado Financiero que adultos sobre 60 o 65 años no se les venden seguros de vida sobre esas edades, y por lo tanto estaríamos limitando de manera administrativa que esas personas pudieran ser conductores de estas aplicaciones. Entonces, lo que optamos fue, bueno, por una parte, para quitarle rigidez a este tipo de regulación, pasarle un reglamento, pero además, dado los procesos para la emisión de reglamentos, en que podemos reunirnos de manera más calmada, digamos, con la Comisión para el Mercado Financiero para la redacción del reglamento, es buscar alternativas, digamos, para este tipo de seguros. Eso, gracias. Muchas gracias. Pero se mantiene que deben contar con seguros para vehículos, conductores, pasajeros y terceros, y se le delega el reglamento. Ok, más minimalista y menos estricto. Gracias. Si no hay palabras, seguimos con el siguiente artículo. Artículo 5. Estamos en la página 10 del comparado. El artículo 5 señala: las empresas de aplicación de transportes inscritas en el registro deberán cumplir con a lo menos los siguientes requisitos de operación. A. Otorgar información al usuario sobre las características de la aplicación, el recorrido propuesto de acuerdo al requerimiento efectuado y el tiempo y costo estimado del traslado,
de manera de permitirle comparar opciones y adoptar decisiones de contratación de estos servicios de manera informada. Letra B, otorgar información al conductor sobre el recorrido propuesto, destino, tiempo de viaje, nombre y calificación del usuario. Saber si el viaje es en dinero efectivo o mediante tarjeta bancaria para permitir al conductor adoptar la decisión de realizar el servicio. C, operar solo con conductores inscritos en el registro. D, informar al usuario de la tarifa en forma previa al inicio del viaje, la que no podrá variar una vez informada al pasajero, a menos que ésta decida cambiar la ruta o trazado, o por interrupciones viales, de accidente o imprevisto de tráfico se vea alterada la ruta y tiempo original, adecuando a este efecto el cobro en tiempo y distancia. En el caso de que el recorrido incluya pagos de peaje, estos deberán estar incluidos en la tarifa informada y no podrán cobrarse separadamente. Letra E, disponer de una tarifa sustentable para los conductores de los vehículos inscritos que permita solventar los costos operativos del servicio y generar un margen de utilidades razonable. Letra F, informar al pasajero la marca, modelo y año del vehículo y su placa patente y la identificación del conductor con su nombre y la calificación efectuada por otros usuarios. G, operar solo con vehículos que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios aplicables. H, mantener un acceso dentro de la misma plataforma o en sus sitios web asociados, informando detalladamente los términos y condiciones en las que se presta el servicio, tanto para el conductor, los propietarios de vehículos y los usuarios. Los términos de condiciones de las empresas de aplicación de transporte para la inscripción de conductores deberán establecer expresamente las causales de eliminación, suspensión o bloqueo a los conductores y solo podrán aplicar dichas causales informando debidamente al afectado y considerando la posibilidad de apelar a esta medida. Asimismo, los referidos términos y condiciones deberán contener las posibles promociones que las empresas de aplicación de transporte pueden ofrecer a sus usuarios y conductores, y los mecanismos de funcionamiento de las mismas, estableciendo con cargos a quien se aplica. Y informar de manera permanente a usuarios y conductores los sistemas generales de evaluación del servicio y sus efectos, como asimismo la evaluación o ranking específico del conductor que ofrece sus servicios en un viaje determinado. J, los demás requisitos técnicos y operativos que exige el reglamento. La primera indicación a este artículo es la número 11, que está en la página 10, que se refiere al artículo B, a la letra B del honorable senador señor Sangüesa, para intercalar entre las frases otorgar información al conductor sobre el recorrido propuesto, destino, tiempo de viaje, nombre y calificación del usuario, y saber si el viaje es en dinero efectivo o mediante tarjeta bancaria para permitir al conductor adoptar la decisión de realizar el servicio, lo siguiente. Para lo cual, al momento de registrarse en una empresa de aplicación de transporte, este deberá presentar una identificación formal. La indicación número 12 se refiere a la letra E, es del presidente de la República, para eliminarla pasando la actual letra F a ser letra E y así sucesivamente. La siguiente indicación es la número 13, que se refiere a la letra G de la honorable senadora señora Rincón, para agregar a continuación del punto final, que pasa a ser una coma, el siguiente texto, en particular los referidos en el artículo 7º de la presente ley. En la letra H se presenta la indicación número 14, el presidente de la República, para agregar en la nueva letra G, que antes era letra H, entre las palabras propietarios y de la frase y meros tenedores inscritos. Finalmente, la indicación número 15, que está en la página 15 del comparado del senador Juan Ruiz Elbergue, para agregar una letra K nueva, del siguiente tenor. K, la empresa de aplicación de transporte deberá mantener un registro con la identificación del pasajero, incluyendo nombre, RUT y domicilio, en el cual podrá ser solicitado por Fiscalía, Carabineros y PDI en caso de acontecer algún delito en el uso de este servicio. El registro de esta información estará en función de lo dispuesto por la ley número 19.628. Después, respecto a esta indicación, lo estuvimos analizando en la Secretaría y nosotros somos partidarios de precisar el nombre de las instituciones a que se refiere, o sea, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile y Ministerio Público. Porque está,
Ya. Después la indicación número 16 de la honorable senadora Rincón para agregar las siguientes letras nuevas. La plataforma deberá permitir el monitoreo permanente del viaje por parte del usuario o un tercero y otra letra, disponer de un medio de reporte de urgencia a disposición del usuario del servicio para casos de emergencia. Y la indicación número 17 de la senadora Rincón para agregar a continuación del punto final, que pasa a ser una coma, el siguiente texto. Ni podrán hacer uso de las vías ni corredores exclusivos para transporte público remunerado de pasajeros. La reserva realizada al momento de abordar el vehículo o al inicio del viaje no constituye reserva previa. Y la indicación número 18, el senador Van Rieselberghe, para eliminarlo. Ok. Vamos con el ejecutivo, Viviana. Señora presidenta, voy a explicar de nuevo primero nuestra indicación y luego haré referencia a las demás indicaciones. Bueno, nosotros, la indicación número 12 del comparado, lo que proponemos es eliminar la letra E, que esta fue una letra incorporada en por la Comisión de Transporte, porque establece en términos amplios que por una parte es problemático cumplirlo y por otra parte es problemático fiscalizarlo. Lo que dice la letra E es disponer de una tarifa sustentable para los conductores de los vehículos inscritos que permita solventar los costos operativos del servicio y generar un margen de utilidades razonables. Luego, ¿qué es una tarifa sustentable y qué es un margen de utilidades razonables? Uno podría entender que esta indicación se ingresó y luego está en el texto final propuesto a fin de proteger a los conductores respecto de lo que va de la cuota de incorporación o la cuota que les cobra las aplicaciones. Sin embargo, creemos que esto, o sea, por una parte, dentro del sistema de taxis existe una libertad tarifaria, excepto en Santiago por la situación de cantidad de taxis que está limitado, entonces es necesario regular la tarifa, pero en el resto de Chile existe libertad tarifaria. Entonces, por una parte, creemos que existe competencia en este mercado, pero a la vez, para de cuánto tiene que pagar el conductor a la aplicación, tampoco creemos conveniente que eso debiera ser regulado. O sea, si hoy día en verdad existe una competencia respecto de cuánto va a cobrar la incorporación, si a un conductor, bueno, de hecho, no sé cómo funcionan finalmente los conductores que están inscritos en varias aplicaciones. Entonces, finalmente, si una aplicación cobra demasiado, el resultado del mercado en este caso va a ser que ese conductor no se va a asociar a la aplicación que cobre más. Entonces, debiera operar el mercado en este caso. Esa es nuestra propuesta respecto de la letra E. Ahora, comentarios respecto de la indicación del honorable senador Sangüesa. Creemos nosotros que esto está recogido, o sea, la frase para lo cual registrarse en una EAT, debe presentar una identificación formal pensando en el usuario. Esto está recogido tanto en la letra F y luego con mayor profundidad en la indicación del senador Van Rieselberghe. Entonces, creo yo que para no sobreabundar, no sería, o sea, está cubierto, digamos, la preocupación del senador Sangüesa. Luego está la nuestra, la letra G de la senadora Rincón. A mí me parece perfecto que en el fondo se converse la letra G con el artículo 7º de la ley, que el artículo 7º lo que hace es exigir un distintivo, o sea, y esto sirve para la fiscalización. Entonces, porque en el fondo los autos que van a operar bajo las aplicaciones van a tener un distintivo y así los fiscalizadores van a poder fiscalizarlo, revisarlo. Entonces, me parece correcto agregar que dentro de operar solo con vehículos que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios aplicables, en particular, referido en el artículo 7º de la presente ley, me parece perfecto. Luego, bueno, respecto de la indicación de senador, como comenté,
lo discutimos y nos parece una buena indicación que efectivamente es para la seguridad de los usuarios, o sea, perdón, de los conductores. Lo único que nos causa duda es que dice la identificación del pasajero, y no siempre el pasajero es la persona que pide el vehículo, digamos. Porque muchas veces pasa que yo puedo pedir el vehículo para mi hijo, pero creo yo que finalmente con esta indicación se cubre o existe trazabilidad respecto de quién es el usuario que está encargando el vehículo. Luego, la plataforma deberá permitir el monitoreo. Respecto de la letra, me imagino que esta X es porque se deberá adecuar luego, ¿verdad? Pero la plataforma deberá permitir el monitoreo permanente. Esto está respecto del monitoreo permanente, está más adelante también. De hecho, hay toda una regulación y que es interesante cómo va a ser la ejecución por parte del Ministerio de regulación, o sea, de tener el conocimiento de dónde están los automóviles durante el uso. O sea, se tienen que tener GPS y con reportes casi que, bueno, cada 10 minutos hacia el ministerio. Entonces creo yo que eso está cubierto en otra regulación, en otro artículo más adelante. Disponer de un medio de reporte de urgencia a disposición del usuario de servicio para casos de emergencia, o sea, me parece también dentro de la seguridad del usuario. Perfecto. Bueno, luego está el tema de no hacer uso de vías ni corredores exclusivos para transporte público. La reserva realizada al momento de abordar el vehículo al inicio del viaje no constituye reserva previa. También, o sea, esta es una lucha que han tenido siempre los taxistas, pero que a mí me parece o sea, que en el fondo ellos usar las vías exclusivas. Y creo yo por la cantidad de vehículos que trabajan en estas aplicaciones, efectivamente también, digamos, porque finalmente no se trata de transporte público, ¿sí? Entonces como la idea es siempre facilitar la circulación del transporte público, así que tampoco vemos problemas en esta indicación. Y no sé si el senador Van Rieseberghe que nos puede explicar por qué eliminar este inciso final. Porque, o sea, en el fondo la esencia de este inciso es que se utilice la aplicación y no se tome a cualquier persona. Eso, muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, Viviana. Es la indicación 14. Ok. Y falta, ¿la 14 es de ustedes o no? Que no hizo referencia. La indicación, por favor. Sí, perdón, gracias, señora presidenta. Sí, acá nuestra intención es agregar, de nuevo, para hacerlo concordante con la idea de aclarar quiénes son los meros tenedores y que en el registro van a existir inscripciones no solo de propietarios, sino que también de meros tenedores, es hacerlo concordante a que esta información también se entregue no solo al propietario del vehículo, sino que también al mero tenedor inscrito. Es solo eso. Ok. Araceli. Presidenta, respecto de esta indicación, nosotros la Secretaría también habíamos propuesto agregar meros tenedores inscritos para uniformar los términos del proyecto. Entonces sería una modificación formal en el caso que se apruebe. Ok, de acuerdo. Gracias, Araceli. Se ofrece la palabra sobre el punto, si no seguimos. Senador, Van Rieseberghe. Gracias, presidenta. No solamente indicarle por su intermedio al Ejecutivo que el problema que percibimos en el texto fue la fiscalización de lo que se está indicando, digamos, ¿no? Vemos que no hay en la práctica va a ser difícil de fiscalizar. Ese era el elemento central que está detrás de la indicación. Gracias, senador. Pasamos al siguiente artículo, por favor. El siguiente artículo es el número 6, que está en la página 6 del comparado, 16, perdón. El artículo 6 señala: los conductores de los vehículos adscritos a una empresa de aplicación de transporte deberán poseer licencia profesional para conducir vehículos de transporte pasajero
con su control vigente. El conductor no podrá aceptar un nuevo viaje mientras se encuentre trasladando a un pasajero. Ello solo podrá realizarse cuando el vehículo esté detenido o en caso que el conductor no esté transportando un pasajero. Los referidos conductores deberán haber acreditado ante la empresa de aplicación de transporte mediante el respectivo certificado de antecedentes para fines especiales del Registro General de Condenas, que no tienen anotaciones relativas a los delitos previstos en el libro segundo, título séptimo, párrafos quinto y sexto del Código Penal, los delitos establecidos en la Ley número 20.000, ni los delitos previstos en los artículos 193, 195 y 196 del párrafo primero del título 17 de la Ley 18.290 de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1 de 2007 de los Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones y de Justicia, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, y para el mismo objetivo, ahí contemplado, la empresa de aplicación de transporte deberá solicitar semestralmente al conductor el certificado previamente mencionado. A este artículo 6 se presentaron 3 indicaciones. La primera es la número 19, que está en la página 16 del comparado del presidente de la República, para reemplazar el inciso segundo por el siguiente. El conductor solo podrá aceptar un nuevo viaje cuando el vehículo permanezca detenido y siempre que no se encuentre trasladando un pasajero. Después, en la página 18, al inciso cuarto, la indicación número 20 del presidente de la República, para agregar a continuación del punto aparte, pasando a ser punto seguido, la siguiente oración nueva. En cuanto tome conocimiento, la empresa de aplicación de transporte deberá comunicar al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que en los antecedentes de un conductor consta alguna de las anotaciones referidas en el inciso tercero del presente artículo. Y la indicación número 21 del presidente de la República para agregar un inciso quinto nuevo del siguiente tenor. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones estará facultado para eliminar a un conductor del registro de todas las empresas de aplicación de transporte en caso de que tome conocimiento que en antecedentes de un conductor consta alguna de las anotaciones referidas en el inciso tercero del presente artículo. Ok, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra al Ejecutivo. Entiendo que lo primero es para hacerlo compatible con la ley NOCHAT que está en vigencia hace poco tiempo. Viviana, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Sí, como usted señala, el primer cambio es mejorar el inciso para hacerlo compatible con la ley NOCHAT, en el sentido de que el conductor nunca va a poder aceptar un nuevo viaje mientras transporte a un pasajero, bueno, y eso lo dejamos muy claro. Y luego establece un segundo supuesto, es que el conductor solo va a poder aceptar un nuevo viaje estando detenido. Es solo eso. Entonces modificamos la redacción de ese inciso. Y luego en la parte final mejoramos también, digamos, en el inciso, en el penúltimo inciso, y agregamos además un nuevo quinto inciso. Que por una parte digamos que bueno, estamos hablando de que cada 6 meses los conductores tienen que renovar el certificado de anotaciones. Y lo que hacemos en ese caso es que agregar que en cuanto a que la EAT tome conocimiento de que el registro tiene anotaciones, o sea que la situación habilitante para que el conductor fuera un conductor de la EAT terminó, le informe al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Y luego, en el inciso quinto, lo que hacemos es que, por una parte, habilitar sí, no, es facultar luego que cuando el ministerio tome conocimiento porque la aplicación le informó o por cualquier otro medio, o sea, porque finalmente esperamos que exista logremos una verdadera interconexión entre los servicios de la Administración del Estado,
el Ministerio de Transporte va a estar facultado para poder eliminar a un conductor que pierde la condición habilitante para poder ser conductor, lo pueda eliminar del registro, y se aclara que puede hacer el registro de todas las CAT en el que se encuentre inscrito el conductor. Ese es el sentido de las indicaciones ejecutivas. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, Viviana. Ok, vamos a pasar a las siguientes indicaciones. Pasamos al artículo 7º, que está en la página 19 del comparado. El artículo 7º dice: los vehículos que operen comunicaciones por las empresas de aplicación de transporte deberán cumplir con las exigencias de seguridad, de antigüedad, técnicas y tecnológicas que se definen en el reglamento, y exhibir un distintivo que reúna las características que éste determine y cuyo uso será obligatorio. A este artículo se presentaron 8 indicaciones, entonces las voy leyendo al inciso que corresponde. Exacto. Ya. Entonces, respecto del inciso primero, se presentó la indicación 22 del senador Van Rysselberghe para eliminar la expresión antigüedad. Sí. Ya. Se retira, la retira. Next. En el mismo inciso primero está la indicación de la senadora Sepúlveda para agregar antes del punto aparte la siguiente oración: y una placa patente única de color identificatorio para EAT. Después, en el inciso segundo señala: asimismo, los vehículos regidos por esta ley deberán cumplir con la aprobación de la revisión técnica cada 6 meses. Inciso siguiente: tales exigencias deberán corresponder como mínimo a las establecidas para los taxis básicos, las que serán revisadas anualmente. En el inciso cuarto dice: sin perjuicio de lo anterior, para registrarse en una EAT, los vehículos deberán cumplir como principal exigencia tener una antigüedad no superior a 3 años al solicitar su inscripción por primera vez en el registro referido en el artículo 2, y no superior a 5 años en caso de reemplazo. La antigüedad se calculará como la diferencia entre el año en que se solicita la inscripción y el año de fabricación o modelo del vehículo anotado en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados. A este inciso se presentó que es inciso 4 del presidente de la República para reemplazarlo por el siguiente: las antigüedades de los vehículos para la primera inscripción, para su reemplazo y para la antigüedad máxima de operación serán establecidos mediante el reglamento. La indicación 25 al mismo inciso de la senadora Rincón para reemplazar la expresión 3 por 5. La indicación número 26 también al mismo inciso de la senadora Gatica para reemplazar el guarismo 5 por 4. La indicación 27 de la senadora Rincón para sustituir la frase no superior a 5 años en caso de reemplazo por la siguiente: en caso de reemplazo se aplicarán las mismas exigencias prescritas para los taxis básicos en cualquiera de sus modalidades. La indicación 28 de la honorable senadora Sepúlveda para reemplazar la frase a 5 años en caso de reemplazo, 5 años en caso de reemplazo, o a 3 años si el reemplazo fuera para vehículo inscrito en la región metropolitana. Y la indicación 29 del senador Van Rysselberghe para eliminarlo. Muchas gracias, Araceli. Viviana, ¿tiene la palabra? Muchas gracias, presidenta. Ya, voy a comentar también en orden de por los incisos. Respecto del primer inciso, esto se discutió bastante respecto de si las EAT, o sea, los vehículos adscritos a las EAT debían tener o no una patente de color. Y la verdad es que la conclusión ha sido que no, por 2 razones. La primera es que no hay que perder de vista que en general una parte mayoritaria de estos automóviles son vehículos que la gente los tiene como vehículos particulares y que luego se utilizan como parte de las aplicaciones. Entonces, creemos que eso es aumentar más las obligaciones que debieran cumplir estos vehículos de una manera innecesaria, porque a su vez, y aquí está el segundo argumento, es que la ley establece que los vehículos que se encuentren prestando servicios como parte de las EAT cuenten con un distintivo. Entonces no creemos necesario finalmente que se establezca una carga más para los conductores y para los vehículos de las EAT
con una patente diferente. Eso Ok. respecto del primer inciso. Y luego del cuarto inciso, la verdad es que la cantidad de indicaciones para este inciso nos da la razón, creemos nosotros, porque efectivamente hay un problema de determinar cuánto debiera ser la antigüedad de los vehículos inscritos en la EAT. Entonces, por eso nuestra propuesta es que esto no esté regulado en la ley, nuevamente por las es que establece todo el procedimiento legislativo de lo que implicaría modificar estas antigüedades, si quedan establecidas a nivel legal, porque además, o sea, mirando todas las indicaciones, es que precisamente es un tema discutible. O sea, es un tema discutible que finalmente creemos que debiera estar dentro de la potestad reglamentaria del ministerio, porque finalmente, a partir de esta potestad es cuando se pueden modificar u ordenar el mercado según las necesidades que vayan existiendo en un momento determinado. Y por lo tanto lo que hacemos no es quitar el requisito de las antigüedades, sino que dejar que su regulación pase al reglamento. Bueno, ese es mi comentario respecto de todas las otras indicaciones que finalmente nos da la razón, creo yo. Muchas gracias, Viviana. Y hay otro que es para eliminarlo. Otra indicación. Presidenta, Senador, la Manuel Silverio. indicación 29 diré también. Ok, retirada. Gracias, senador. Continuemos. Todavía tenemos espacio. El artículo 8º no tiene indicación y el artículo 9º, que empieza en la página 22 del comparado, tiene 2 indicaciones. El artículo 1º establece: prohíbese a las empresas de aplicación de transporte realizar servicios de carácter compartido. Esto es, aquellos en que existe una ruta o trazado establecido y dentro de un mismo viaje se recoge a distintos pasajeros sin relación entre sí, los que solo podrán prestarse mediante taxis inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros en la modalidad de taxi colectivo. A este primer inciso se presentó la indicación número 30 de la senadora Aravena para eliminar la frase final en la modalidad de taxi colectivo después de la segunda mención a la palabra pasajeros y agregar en su lugar la frase o vehículos que cuenten con permiso general para servicio de transporte privado remunerado de pasajeros. Y la indicación número 31 del senador Van Rysselberghe para agregar al final la expresión y aquellos sujetos al decreto número 80 de transporte y telecomunicaciones. Ok, muchas gracias. Viviana, bienvenida, senadora. Muy bien, senadora. Muchas gracias, presidenta. Sí, nosotros entendemos que acá existe una preocupación respecto de los sistemas de transporte, digámoslo en general, que ya están regulados, por ejemplo, los taxis colectivos, los transfer. Existe esa preocupación y eso es lo que explica estas dos indicaciones. Sin embargo, recogiendo esa preocupación, nosotros en otra indicación, ya casi al final, hacemos aplicable, o aclaramos que esta legislación debiera ser aplicable solo a aquellos vehículos que presten el servicio regulado por esta legislación. Por lo tanto, creemos que con esa indicación salva el problema de qué hacemos con los otros transportes que están regulados en otra normativa. Y por lo tanto, además, el problema de establecer decretos específicos a los que no se les aplicaría es que por una parte puede dejar afuera a otros que sí se les aplica, y por ejemplo, en este caso, los vehículos regulados por el decreto 80 no hacen, ¿cómo dice esto? Servicios compartidos, sino que son en verdad servicios privados. Por lo tanto, no salva el problema. Entonces, ese es el gran problema de establecer la regulación respecto de un cuerpo normativo específico. Y como les digo, esta preocupación nosotros la recogimos, pero la
tratamos de subsanar en otra indicación más adelante. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Viviana. Pasemos, por favor, al otro artículo. Ya estamos cerca del cierre de la hora. Lo que les quiero proponer es que revisemos un último artículo y quizás iniciar la votación de lo que ya revisamos la próxima comisión. Sí, porque ya los asesores ya yo creo que han tomado nota de los alcances de las distintas indicaciones. El artículo 10 no tiene indicaciones. Pasamos al artículo 11, que está en la página 26 del comparado, que es el título cuarto sobre las infracciones y sanciones. Artículo 11. Las empresas de aplicación de transportes y los conductores, según corresponda, serán responsables por las siguientes infracciones graves. A. Operar sin encontrarse inscritas en el registro. B. Entregar al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones información falsa, incompleta, incorrecta o no actualizada. C. Debe ser entregada al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, aun cuando no sea requerida regularmente. D. Operar en vehículos que no cumplan con las características establecidas en la presente ley y su reglamento, o cuyos conductores no posean licencia profesional para conducir vehículos de transporte de pasajeros o no cumplan con los requisitos de la presente ley. E. No entregar al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones la información individual referente a la caducidad, revocación, eliminación, bloqueo o suspensión de las cuentas de los conductores. Asimismo, los conductores no podrán recurrir ante el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para denunciar el incumplimiento de este literal. F. Comprometer, ofrecer o comercializar a cualquier título las inscripciones en el registro. G. Conducir por una ruta distinta a la sugerida en la aplicación, salvo que concurran alguna de las excepciones contempladas en la letra D del artículo 5 de esta ley. Eso se refiere a interrupciones viales, accidentes que alteren la ruta. H. Suplantar al conductor, alterar la información de usuario de la plataforma, entregar información incorrecta, imprecisa o falsa respecto de la identidad del conductor que impida al pasajero su identificación. J. Recoger pasajeros en la vía pública sin que previamente se haya concertado el viaje mediante la EAT. J. Ahí está. Sí. Página 26, senadora. Sí. Sí. Que no hay era. problema. Estamos en la página 28, senadora. A la lectura 28. Ok. No pasaba nada. Y recoger pasajeros en la vía pública sin que previamente se haya concertado mediante la EAT. J. Prestar servicios con vehículos y o conductores que no se encuentren inscritos en el registro señalado en la letra D del artículo 2. K. No hacer uso del distintivo que señala el artículo 7 en las condiciones especificadas en el reglamento. Y se considerarán leves las demás infracciones a la presente ley y a su reglamento. A este artículo, la primera es la número 32 del presidente de la República y la segunda es de la senadora Sepúlveda, que es la que va a la letra K. La indicación del presidente de la República es bastante larga y divide. Yo creo que a lo mejor Viviana podría explicarla. Le voy a dar la Cuando palabra a lea. Viviana porque yo entiendo que más que modificar, reorganiza ahí las sanciones según plataforma o conductores. Tiene la palabra Viviana. Muchas gracias, Presidenta. Sí, tal como usted dice, la idea de esto, nosotros no modificamos nada de fondo, digamos, de las infracciones. Solo distinguimos aquellas infracciones que eran aplicables solo para las aplicaciones y aquellas infracciones que fueran aplicables solo para los conductores. Eso fue solamente el cambio que propusimos en nuestra indicación. Y me perdí respecto de la última, había una indicación acá. Sí, la 33. Y respecto de la senadora Sepúlveda, bueno, yo creo que esta indicación tiene que ver con, o sea, es concordante con su indicación anterior respecto de agregar la placa patente, que como comentamos antes, no creemos necesario agregar una placa patente diferente, porque con el distintivo basta. Exacto. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Viviana. Entonces, vamos a cerrar la sesión, vamos a quedar convocados ya para la próxima comisión. Estimados colegas, también
el día 19 de mayo, en dependencias de la CEPAL, en la ciudad de Santiago, va a ser el lanzamiento de la Agenda de Transformación Digital Chile 2035, un trabajo que ha sido liderado por esta comisión, que ha contado con el apoyo permanente de la Comisión Económica para América Latina, donde han participado y son parte de actores relevantes las empresas de telecomunicaciones de Chile, agrupadas en Telco Chile, la Cámara de Infraestructura Digital, más de 30 organizaciones, fundaciones, ONG, la academia, asociaciones de municipios, entre otros, y yo quiero valorar el trabajo al que nos convocamos hace ya un año, nos dimos una estructura de trabajo, también incorporamos ciertas mesas temáticas. Finalmente hemos llegado a una agenda con un horizonte de 12 años. Me parece que es bien relevante porque tenemos una mirada estratégica para avanzar en el cierre de las brechas digitales en Chile, que es muy coherente con lo que planteaba el subsecretario Araya también en el Día Internacional de las Telecomunicaciones, el día 17 de mayo, y en ese contexto también nos hemos planteado al menos 2 pilares: un Chile conectado sin brecha, que es brecha cero, es un equivalente a lo que ha planteado la subsecretaría, y vamos a trabajar efectivamente los planes con ellos. También yo quiero tomar el acuerdo para que invitemos ya formalmente a la nueva autoridad también a que se incorpore a esta mesa de trabajo, porque ha tenido un rol muy relevante y también con la mirada que tiene respecto a este ejercicio. También hemos establecido la digitalización de un Chile digitalizado, que tiene que ver con los ámbitos del Estado, economía, o sea, pensar la sociedad post-pandemia, que aceleró un proceso que venía en curso, también nos implica desafíos para el Estado y sobre todo en materia económica y de productividad orientado a las pymes. Yo los quiero invitar, hemos establecido 2 ejes de acción, 7 componentes, desde infraestructura digital habilitante, el desarrollo de habilidades digitales, derechos digitales, digitalización del Estado, digitalización de la economía, tema de ciberseguridad, donde el senador Kenneth Piude haya hecho un aporte bien importante, y por supuesto una gobernanza. Nos tenemos que dar un marco institucional que permita avanzar en la transformación digital que el país requiere. Revisamos experiencias internacionales, Australia, Inglaterra, va a estar online el vicepresidente español también. Los españoles tienen la Agenda 2025, han avanzado en los temas por ejemplo, el subsidio a la demanda, que es algo que está incorporado en la agenda del programa de gobierno. El subsecretario también hemos hablado sobre ese tema. Está en la lógica de Internet como servicio público, está en la Cámara de Diputados, pero hemos establecido más de 35 medidas que creemos que van a poder ser un impulso importante para acelerar los cambios que se requieren para aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, y considerando las distintas variables, porque ciberseguridad para nosotros también es una parte central de esta política, en tanto las amenazas y vulnerabilidades eso también son parte de la realidad. No se trata solo de abrir nuevos espacios, sino también dar garantías a los usuarios. Así que los quiero reiterar las invitaciones. Yo entiendo que cada uno de ustedes ya las recibió y que nos puedan acompañar al lanzamiento el día de mañana. Senadora Rincón. Yo la acompañaría feliz, pero mañana está la ministra de la Mujer en el Maule. Va a instalar el Comité Regional de Igualdad de Derechos y de Equidad de Género. Entonces voy a estar ahí, así que me excuso, si no, feliz de estar con usted. Gracias, senadora. Le haremos llegar el documento que hemos trabajado durante este año. Y espero que el resto de los colegas también nos pueda acompañar. Vamos a estar ahí virtualmente, entiendo, con un saludo de las autoridades de transporte y telecomunicaciones, dada la cuarentena en la que han tenido que estar. Muchas gracias. Senador Kusanovich. Gracias, presidenta. Yo quería ver si podemos emitir un oficio al gerente general de ENAP por una licitación en Magallanes del transporte de crudo que se realizó en noviembre del año pasado y aún no ha habido resultados, y quisiera saber en qué situación está esa licitación, si está dentro de los plazos aún o hay alguna demora o algo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se ha adjudicado? Ok, tomamos el acuerdo y vamos a oficiar a la ENAP. Le pedimos ahí que a través de sus asesores nos hagan llegar mayores antecedentes para el envío y redacción del oficio. Gracias. Entonces, muchas gracias. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Tengan un buen día. Recording stopped.